que es la presentación del proyecto SOA, Educación y Memoria del Holocausto Judío y encuentro con el superviviente Isaac Bojorovich. Esta actividad, que ha sido organizada en colaboración con el Departamento de Organización Escolar, que como siempre hace un trabajo impecable. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Shiva y Jessica, por participar en la organización de esta jornada. El objetivo de esta jornada es presentar el proyecto educativo SOHA, perdón si no lo digo bien, Memoria y Educación, y dar a conocer las posibilidades de apoyo y soporte necesarios para el aprendizaje del Holocausto judío, como se establece en los contenidos del currículum de la OSE, de la ESO, de acuerdo con la LOMCE, ¿vale? Nos acompaña don José Joaquín Pujante González, bienvenido, don José Joaquín, que nos va a dar las palabras de bienvenida de la Consejería de Educación. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes a todos. El director general de Educación Infantil y Primaria, Juan José Neito, en realidad es el que iba a asistir a esta jornada, pero bueno, compromisos de su agenda hacen imposible su asistencia por la coincidencia con otro acto que era de asistencia inexcusable. Así que en su lugar, y yo con mucho gusto les doy la bienvenida y les agradezco la asistencia a esta sesión informativa, más si cabe sabiendo el momento en el que nos encontramos del curso y el trabajo que les ha llevado a todos ustedes poner en marcha este nuevo curso académico. También quería agradecer al director del CRIF Las Acacias pues las facilidades que nos da siempre para organizar todo este tipo de actos y en concreto esta sesión informativa para la presentación del proyecto de enseñanza del Holocausto judío Shoah. Y dentro de este capítulo de agradecimientos, expresar también el reconocimiento a los representantes que van a participar, representantes de la Comunidad Judía de Madrid, que van a participar en este acto, y también a Raúl Rodríguez Víctores, que será el siguiente ponente que intervendrá. Gracias a este proyecto, según me han comentado, la Comunidad de Madrid entrará a formar parte de las regiones y ciudades europeas que se suman al compromiso de la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto, cosa que es para nosotros importantísimo y que nos llena de orgullo. El proyecto que se va a presentar tiene como objetivo potenciar y dar soporte a la enseñanza de la Shoah en los institutos de educación secundaria de la Comunidad de Madrid, así como introducir la fecha del 27 de enero, que es el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, como jornada conmemorativa en el calendario escolar. Con este propósito se ha planificado un curso de formación didáctica sobre la Shoah dirigido al profesorado de los institutos de los centros concertados y privados de la Comunidad de Madrid. Este curso, que se desarrollará a lo largo de 3 jornadas en horario de tarde, tiene la finalidad de proporcionar a los profesores participantes los recursos y las experiencias para llevar a cabo en sus centros las actividades y talleres sobre el Holocausto como hecho histórico que así aparece recogido en el currículo. Como colofón de este proceso educativo, el alumnado realizará o participará en un acto de memoria con ocasión del 27 de enero, fecha en la que se conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Antes de terminar y ceder la palabra al primer ponente, quiero animarles como docentes y equipos directivos de los centros a que trasladen a sus centros educativos este programa, Shoah, Memoria y Educación, para facilitar, en la medida de lo posible, la participación de todos aquellos profesores y alumnos que puedan estar interesados en el programa. Y nada, muchas gracias por su asistencia, reitero, y damos comienzo entonces a la primera ponencia según el programa que estaba establecido.
Esta corresponde a una actividad, a una ponencia que, bajo el título ¿Para qué enseñar el Holocausto?, y Marco Lonce, va a impartir don Raúl Vítores, director del CETIF Madrid Sur. Esto es para pasar, ¿no? Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es comenzar dando las gracias a los organizadores de esta jornada, que forma parte de un proyecto educativo mucho más amplio, como veremos, del cual forma parte a su vez un curso, la asistencia a unas actividades que se desarrollarán en enero con los alumnos. Quiero dar las gracias, en primer lugar, digo, a CIBA, de la Comunidad Judía de Madrid, a Jessica, de Casa Sefarat, y también le doy las gracias, aunque no está hoy con nosotros porque no ha podido estar, a Antonio Páramo, de la Subdirección General de Infantil, Secundaria y Bachillerato, que son los tres artífices o los tres organizadores realmente de este proyecto educativo que hoy da comienzo con la jornada. Por supuesto, también quiero dar las gracias a nuestros anfitriones del Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias, que nos acogen en este espacio tan maravilloso y bien acondicionado, porque hoy es un día de muchísimo calor y aquí hace muy bueno. Y particularmente pues quiero dar las gracias a los miembros del Departamento de Ordenación Escolar, que son quienes finalmente pues han asumido esta jornada y el curso que se desarrollará o tendrá lugar también en esta sede el próximo mes de octubre. Bien, la verdad es que para mí pues es motivo de una felicidad extrema el que me hayan invitado a participar en una actividad sobre el Holocausto totalmente diseñada al margen del Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Sur, que es donde yo normalmente trabajo, y en donde, pues ya desde el año 2008, venimos diseñando y ofreciendo a los profesores y a los maestros de toda la Comunidad de Madrid pues diversos cursos y otras actividades sobre el Holocausto, pues para que se formen en este tema. Allí, en el Centro Territorial de Innovación y Formación, que está en Leganés, en mi centro territorial, tenemos una biblioteca del Holocausto que yo les animo a que la utilicen, se pasen por allí y utilicen los fondos bibliográficos de los que disponemos, porque es sin duda uno de los fondos bibliográficos más completos y más especializados de cuantos puedan encontrar, sin duda, en nuestro país. Entonces, todo aquel que esté interesado en hacer algún tipo de trabajo de profundización o incluso utilizar materiales pedagógicos para sus alumnos en sus clases,
pues puede encontrar allí materiales que le van a ser bastante útiles. Yo espero que cunda el ejemplo y que, dado que estamos en un ámbito regional de toda la Comunidad de Madrid, auspiciados por la Dirección General de Infantil, Secundaria y Bachillerato, pues otros centros territoriales de la Comunidad de Madrid, otros CETIF, se animen también a desarrollar actividades como esta y las repliquen en sus diferentes centros territoriales, de forma autónoma también, de forma que el eco de todas estas actividades finalmente pueda llegar absolutamente a todos los centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid, tanto a los institutos como a los colegios públicos, por supuesto, pero también concertados y privados, para ponernos a la altura de lo que ocurre en otros países de Europa. Y a mí me han encargado, pues en primer lugar, hacer una breve presentación sobre el marco legal y la justificación de por qué hay que estudiar el Holocausto. Y bueno, el Holocausto hay que estudiarlo, sin duda hay que estudiar el Holocausto, pero no se trata de satisfacer una pasión morbosa que se recrea y se regocija en las grisuras y en las cosas tremendas y abominables de la historia de Europa, sino que se trata de comprender un hecho histórico. Me voy a sentar aquí porque veo mejor. Bien, por razones coyunturales que todo el mundo comprende, el estudio del Holocausto en nuestro país ha estado totalmente huido de los centros de enseñanza. Esto se debe a que, fundamentalmente, se debe al hecho de que España finalmente no participó directamente en la Segunda Guerra Mundial, no se alineó con ninguna de las potencias en conflicto, ni con el Eje, ni con los aliados, sino que mantuvo una distancia de no beligerancia. Y esto pues, llevó a pensar que pues, el Holocausto era una cosa que había acontecido en Europa, que a nosotros, que finalmente éramos la reserva espiritual de Europa, pues no nos tocaba mucho. Esto no es del todo cierto, porque hay, pues claramente durante la época de la Segunda Guerra Mundial, el Estado español existió y tuvo contactos y filias y fobias y cambios en su deriva política, y pasamos de un filonazismo pues, furibundo al comienzo a una especie de ten con ten y de filo, pues bueno, podemos decir, un intento de incorporarse al orden internacional de los vencedores, que fueron los aliados finalmente. Yo creo que está el tema también de las exportaciones, que se suele utilizar mucho, las exportaciones manidas del wolframio, ¿no? a las potencias del Eje en el comienzo, pero el wolframio, que es un material imprescindible para los carros de combate, para blindar carros, se exportó tanto a las potencias del Eje como a los aliados en los momentos finales de la guerra, con lo cual esto no es una cosa muy sintomática. Sin duda, el régimen franquista tuvo relaciones e implicaciones en la historia de Europa, por mucho que intentó o quedó sin intentarlo fuera de la misma. Hoy resulta absolutamente claro que para comprender la historia o para comprender la Segunda Guerra Mundial es absolutamente necesario comprender qué pasó con eso que llamamos el Holocausto. Yo me atrevería a decir que incluso es absolutamente necesario para comprender este nefasto siglo XX que muchos de nosotros pues, hemos vivido en gran parte. Sin duda, el Holocausto marca una cesura importantísima en la historia de la modernidad. En las sociedades modernas, que comenzaron cantando las loas y los parabienes de los derechos humanos, se encontraron en un determinado momento con un hecho atroz que cuestionaba y demolía toda esta fundamentación del derecho y de las leyes. Y este hecho que demuele los valores civilizatorios y de libertad
de igualdad y de fraternidad, las grandes palabras de la Revolución Francesa, no es otro que el Holocausto. Entonces, si queremos comprender, yo me atrevería incluso a decir que el Holocausto marca una cesura en la historia de la humanidad, pero quizás esto sea demasiado exagerado. Sin duda, en la historia de las sociedades modernas occidentales lo marca. Por otra parte, no podemos seguir defendiendo los valores ilustrados sin más. No podemos seguir hablando eternamente de solidaridad, de libertad, de fraternidad, de valores positivos, ignorando sistemáticamente el hecho que los demuele, que es un hecho histórico que los demuele. Tenemos que hacer, como diría nuestra filósofa María Zambrano, una bajada a los inferos. Tenemos que bajar a los infiernos de nuestra historia y ver qué pasó allí para ver si desde las ruinas de Europa es posible fundamentar nuevamente los valores de libertad, igualdad y fraternidad, porque si no, pues estaremos como pollos descabezados en huidas hacia adelante con palabras muy bonitas, pero que no dejarán ni pasarán de ser pura y mera retórica. Bien, por eso hay que estudiar el Holocausto. Entonces vamos a ver cuál es, me voy a centrar sobre todo en el ámbito legal que ampara el estudio del Holocausto. Comenzamos con la declaración del Foro Internacional de Estocolmo, que se produce en el año 2000. En el año 2000 se reúnen diversos representantes de diversos estados del mundo, se reúnen en Estocolmo, atendiendo a la llamada de su primer ministro, y allí hacen una declaración, que es la conocida declaración del Foro Internacional de Estocolmo, y firman esta declaración, que prescribe, aconseja a los estados firmantes de la misma, o les compromete más bien, a llevar a cabo acciones formativas en los centros de enseñanza que dependan de esos estados firmantes, acciones formativas que incorporen la enseñanza del Holocausto a sus centros. España, esta declaración, no fue uno de los estados firmantes, fundantes, pero sí es un estado firmante, la firma esta declaración en el año 2007. Desde entonces, el Estado español tiene el compromiso y la obligación de introducir la enseñanza del Holocausto en todos los centros de enseñanza dependientes del Estado español, públicos, concertados y todos aquellos que impartan una enseñanza reglada. Por lo tanto, ya no estamos hablando de una necesidad ético-moral de enseñar el Holocausto, no estamos hablando de una necesidad, digamos, histórica de justificar un hecho o de comprender un hecho, estamos hablando de una obligación legal que nos compromete como docentes a nivel internacional. La prescripción internacional del Foro Internacional de Estocolmo reconoce que el Holocausto sacude, esto es literal, sacude los cimientos mismos en que se basa la civilización y recomienda su estudio como medio más adecuado para comprender las causas del Holocausto y reflexionar acerca de sus consecuencias. Hay que estudiar el Holocausto y hay que hacer que nuestros alumnos estudien el Holocausto. Pero para que nuestros alumnos puedan estudiar el Holocausto, primero tenemos que estar nosotros formados en aquello que debemos enseñar. Es decir, tenemos que conocer nosotros también el Holocausto. En España hay una gran ignorancia, hoy menos, pero hay una gran ignorancia debido a la ausencia de este hecho y de este estudio en los planes de estudio de nuestros centros. Un momentito. ¿Me vais a permitir que coja que para no estar leyendo? Bien. Desde el año 2007, decíamos, España está obligada a llevar a cabo la enseñanza del Holocausto en sus centros docentes. Desde el año 2013
ya hay una obligación legal de ámbito nacional que prescribe esta enseñanza, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. El 9 de diciembre del año 2013, el jefe del Estado español firma la Ley Orgánica 8/2013, aprobada por las Cortes Generales de España, la llamada LOMCE, que en su disposición adicional 41ª, titulada Prevención y resolución pacífica de conflictos y valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, dice lo siguiente, cito literalmente: en el currículo de las diferentes etapas de la educación básica, y por esto debemos entender tanto la primaria como la secundaria obligatoria, es decir, esto está dirigido tanto a los 6 años de primaria como a los 4 años de la ESO. Se tendrá en consideración el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de los conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y de los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, que debe incluir, en todo caso, la prevención de la violencia de género, habla de violencia de género, a lo mejor tenía que hablar mejor de violencia machista, pero bueno, directamente habla de violencia de género, esto es un término del inglés, gender, ¿no? Y, esto es lo que nos atañe a nosotros y lo importante, el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Esta es la fórmula que aparece en la LOMCE, que ya digo que es una ley que nos obliga en todo el ámbito de la nación española. Vamos a hacer algún breve comentario sobre la fórmula misma, el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Con esta prescripción de la LOMCE, el sistema educativo español materializa el cumplimiento de su compromiso internacional sobre el tratamiento del Holocausto, homologándose en este sentido a los sistemas de los países de nuestro entorno europeo. En Francia, en Inglaterra, muchísimo más y, por supuesto, en Alemania, que es un ejemplo de esta incorporación de la enseñanza del Holocausto al ámbito educativo, pues debemos ponernos a la altura de los países con los cuales estamos asociados. Bien, la LOMCE, esta fórmula, el estudio del Holocausto judío como hecho histórico, acota precisamente un objeto de estudio. No se trata, según esta ley, de estudiar el Holocausto en general. El Holocausto es una palabra muy amplia que no atañe exclusivamente a las comunidades judías aniquiladas en Europa. Atañe a muchos otros colectivos. Por ejemplo, hay más de 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos que se podrían contabilizar como víctimas del Holocausto. Hay al menos 322.000 serbios que fueron asesinados por ser serbios. También hay un genocidio serbio durante el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un genocidio de los judíos que casi se eleva a 250.000 de personas. Y hay una aniquilación sistemática por parte del Estado de al menos 100.000 enfermos mentales, tanto polacos como alemanes como austríacos. Todos estos formarían parte de las víctimas del Holocausto, junto con el mayor número de las víctimas, que serían los judíos. Más de 5 millones de judíos europeos fueron aniquilados durante el Holocausto. Y fueron aniquilados no de forma inconsciente, no de forma espontánea, al modo de un pogromo. Fueron aniquilados sistemáticamente por un Estado que asumió su aniquilación como uno de sus objetivos políticos. El Holocausto tiene mucho que ver con la acción de un Estado que asume la aniquilación de parte de su propia población. Esto es muy importante, porque no se trata de una aniquilación de víctimas. Víctimas hubo muchísimas, casi 60.000 durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero las víctimas que fueron aniquiladas por sus propios estados, o por los estados de los cuales ellos aparentemente dependían, se elevan o rondan en torno a los 7,5 millones. Pasan los 7,5 millones de víctimas. Estas son las víctimas del Holocausto. La bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, que mata a 100.000 personas y a 70.000 respectivamente, de golpe, niños, mujeres y ancianos, esto no es un hecho del Holocausto. Esto es un acto bárbaro de guerra, de un Estado que actúa fuera de sus fronteras contra otro Estado, de forma bárbara, aniquilando niños, mujeres y ancianos, por supuesto, pero estos no son víctimas del Holocausto. El Holocausto tiene que ver con la aniquilación del Estado de parte de sus propios súbditos, ciudadanos o de la gente que depende de ese Estado. Y esto es lo atroz del Holocausto. Bueno, pues la LOMCE nos dice que no se trata en este caso de estudiar el Holocausto en general, sino el Holocausto judío en particular. Es decir, eso que en hebreo se llama la Shoah. ¿Por qué estudiar la Shoah? Pues estudiamos la Shoah porque es la quinta esencia del Holocausto. Porque en la Shoah, en la aniquilación de los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, encontramos perfectamente cerrado toda la estructura de aniquilación que pone en marcha el Estado nacionalsocialista alemán. Pero ya veremos, bueno, veremos en el curso, me imagino que dará tiempo a verlo, que la aniquilación no la lleva solamente a cabo el Estado nacionalsocialista alemán. Por ejemplo, el Estado croata, el Estado independiente de Croacia, también lleva a cabo una aniquilación de judíos. Y no solamente judíos, sino también de serbios. También los estados de Europa están implicados en la aniquilación de sus propias poblaciones, porque pagan los transportes hacia el campo de exterminio internacional, que era Auschwitz, desde sus respectivos países. Bueno, pues se trata de estudiar el Holocausto judío, la Shoah. Tenemos aquí perfectamente definido el objeto de estudio y también tenemos en la LOMCE definido el modo del estudio, porque nos dice la LOMCE que debemos estudiar el Holocausto judío, la Shoah, como hecho histórico. Y esto es muy importante. Hay que retenerse, no dar rienda suelta al sentimentalismo fácil cuando uno se aproxima al Holocausto y empezar a despotricar o a lanzar invectivas contra los malvadísimos nazis, proyectando todas nuestras miserias fuera hacia la figura de un culpable. Si algo nos enseña el Holocausto es que lo verdaderamente atroz de este hecho es la enorme, digamos, cotidianeidad del mismo, es decir, la normalidad con la que se ejecuta el Holocausto mismo, de una forma industrial, alejada de la víctima. Y esto es muy importante. No hay, por lo tanto, que empezar a enfatizar en el mal absoluto del Holocausto, que sin duda lo es. Hay que empezar primero por comprender, por ubicar el hecho en la historia, en el espacio y en el tiempo, por definirlo estrictamente y por intentar comprender las causas que producen el Holocausto. Y las causas que producen el Holocausto, ya las veremos cuando nos metamos en el curso, pues son diversas. No solamente se trata de judeofobia. La Shoah no es solamente un producto de la judeofobia europea, que existe desde el siglo IV de nuestra era. No, se unen más factores. Bueno, pues tenemos que estudiar la Shoah, nos dice la LOMCE, y tenemos que estudiarla como hecho histórico, es decir, incardinarla dentro de los estudios de historia, al margen, en principio, de las pasiones, que es lo más fácilmente suscitable, las pasiones. Pues vamos a intentar contener un poco para desarrollar un poco la comprensión. Como decía Spinoza, no se trata de juzgar, no se trata de maldecir, sino que se trata de comprender estrictamente los hechos. Dicho esto, teniendo ya una ley que nos ampara en el estudio del Holocausto, existen decretos que desarrollan los contenidos de esta ley. El primero, lo tienen ahí fotocopiado, he visto que lo han introducido en la carpetilla, es el Real Decreto que establece los contenidos de la primaria
el Real Decreto 126/2014. El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria que desarrolla la LOMCE, en su artículo 10, titulado Elementos transversales, establece lo siguiente, cito: la programación docente debe comprender, en todo caso, la prevención de la violencia de género, nuevamente, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido, vuelvo a repetir la fórmula, el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. ¿Dónde insertar en la educación primaria este estudio? Para eso tendríamos que ir al anexo 1 de este decreto. Y allí encontramos, en la asignatura troncal de Ciencias Sociales, a través de los contenidos del bloque cuarto, titulado Las huellas del tiempo, que cuenta como uno de sus estándares de aprendizaje evaluables el siguiente. Dice, en el punto 3.9, explicar los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX y XX y que determinan nuestra historia contemporánea. Si algún hecho determina nuestra historia contemporánea, si algún hecho del siglo XIX o XX, del XX, determina nuestra historia contemporánea, sin duda, uno es el Holocausto. Por lo que decía al principio de esta intervención, porque es una cesura en la modernidad, porque afecta a nuestros valores, porque afecta a nuestra capacidad de pensar, a nuestra capacidad de decir, a nuestra capacidad de razonar y de legitimar. Y por lo tanto, creo que esto es básico. Bien, aquí podríamos intentar establecer un marco espaciotemporal para los chicos, decirles dónde se produce en Europa. El Holocausto no es una cosa que se produce allá, fuera, no, es una cosa europea y se produce durante la Segunda Guerra Mundial. Después podríamos pasar al anexo 2 e intentar, en primaria, sin duda será un poco, mucho más difícil, no un poco, sino mucho más difícil, eludir lo que es la calificación moral de los hechos, no hablar en términos de buenos y malos, que en la secundaria. Y por lo tanto aquí ya sí que podríamos hacer algún tipo de aproximación valorativa del hecho. Una vez acotado el hecho histórico, pueden abordarse las implicaciones ético-morales del mismo en la asignatura específica de valores sociales y cívicos, a través del bloque 3 que establece la LOMCE, titulado La convivencia y los valores sociales, que se marca, entre otros, los siguientes criterios de evaluación. Y aquí tenéis 3 que he escogido, que son importantes. El octavo dice, comprender lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las diferencias culturales. Creo que el tema de los dilemas morales se puede trabajar muy bien desde el Holocausto, con niños de primaria. En el punto 9, respetar los valores universales, comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las personas. Y en el 10, comprender la Declaración de la Igualdad de Derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del entorno social. Aquí estaría todo el tema de la judeofobia o del antisemitismo, ¿no? Esto es una cosa que se puede trabajar, porque el judío siempre ha estado ahí como la amenaza. Bien, esto respecto a la primaria, pero ustedes son básicamente, vienen de la secundaria, ¿no? Entonces, el decreto que interesa para secundaria es el Real Decreto 1105/2014, que también tienen ahí las fotocopias. El Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato, señala, y esto es muy importante, el Holocausto. Por primera vez aparece el término Holocausto como un contenido explícito,
como un contenido explícito de la asignatura de Geografía e Historia de cuarto de la ESO. Esta asignatura troncal obligatoria la tienen que cursar absolutamente todos los alumnos españoles con 15-16 años. Es aquí, en esta asignatura de Geografía e Historia de cuarto de la ESO, donde se debe enmarcar e incluir el estudio del Holocausto. Entre otras cosas porque un chico de cuarto de la ESO ya tiene la suficiente madurez intelectual como para empezar a comprender desde el punto de vista histórico el porqué del Holocausto. Es importante llevar a cabo este ejercicio o esta enseñanza en cuarto de la ESO, porque afecta absolutamente a todos los estudiantes españoles. Y así no habrá nadie que ignore este hecho. En la ESNO, es decir, en la enseñanza secundaria no obligatoria, también tenemos un contenido que es el de el antisemitismo, el Holocausto. Es un contenido explícito de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato. Materia troncal de opción en las modalidades de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales. Es decir, en el bachillerato de Arte y en el bachillerato de Ciencias Sociales tenemos la opción de escoger, los alumnos tienen la opción de escoger Historia del Mundo Contemporáneo. Y aquí sí que tendrían estos alumnos que tratar y volver a tocar y a desarrollar el tema del Holocausto. Pero claramente esto no es una materia común para todos los alumnos españoles. Por ejemplo, los que hagan la opción de Ciencias no podrán escoger esta opción y por lo tanto ya no volverán a ver más el tema del Holocausto a lo largo de su currículo, porque luego cogerán también estudios de ciencia, me imagino, no sé, los que se terminan por Ciencias supongo que no irán a hacer historia. Por lo tanto, debemos articular con rigor en los bloques correspondientes que nos marca la LOMCE el estudio de estas asignaturas, en la primaria, donde ya hemos dicho, y con las matizaciones que son comprensibles para adaptar este tipo de enseñanza a los alumnos de primaria. Pero en secundaria, en la asignatura de Geografía e Historia de cuarto de la ESO. Yo les animo a que, como la mayoría de ustedes son directores de centros, son del equipo directivo, son jefes de departamento de Historia, les animo a que lleven a sus centros este imperativo legal que existe y que lo desarrollen lo más estrictamente y rigurosamente posible que lo puedan desarrollar. Y yo creo que aquí me termino con lo del marco legal. Yo creo que he consumido mi tiempo. En el curso veremos ya contenidos y mayores explicaciones sobre el Holocausto. Yo tenía aquí, perdonad, dos publicaciones. Una es el catálogo de la Biblioteca del Holocausto, el catálogo 2013 de nuestra Biblioteca del Holocausto, que lo tenemos aquí, y la guía didáctica que sacamos en el año 2014 de la guía didáctica de la Shoah. Una guía que es tremendamente rigurosa y que yo recomiendo que se hagan con ella para leerla, no solamente hacérsela leer a los alumnos, sino leerla nosotros y de alguna forma desde el rigor intentar abordar el hecho. No he podido traer guías para todos, pero en la carpeta tienen mi dirección de correo, tienen en la última hoja creo que está pues cómo acceder a la página del CETIF, a la Biblioteca del Holocausto y a los contenidos de nuestros cursos, que son bastantes. Aquellos que estéis interesados en recibir, porque no la tengáis, aunque esto se supone que ha llegado a todos los centros. Esto se mandó a todos los centros privados, públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. Si alguno no lo tiene en la biblioteca de su centro y lo quiere, por favor que me ponga un correo con su domicilio postal, con el domicilio postal de su centro de trabajo y con sus nombres y apellidos, y yo se lo haré llegar por correo ordinario. ¿Vale? Y nada más. Con esto ya termino. Gracias.
Muchas gracias, Raúl. Raúl Vítores, director del CETIF Madrid Sur, un gran experto en la enseñanza del Holocausto, no solamente por su formación, sino también por su gran experiencia como docente y, desde luego, también con todo el trabajo que ha hecho en el CETIF, también con propios cursos, y sé también que ha hecho muchos viajes durante sus vacaciones a los campos de concentración, o sea que es un gran valor de tenerle hoy aquí y seguramente, como os ha dado su email, también nos podrá dar muchos consejos. Seguimos con la programación. Ahora vamos a ver el álbum de Auschwitz, un pequeño documental que describe y que muestra unas fotografías, unas de los pocos documentos que existen originales sobre lo que ocurrió en el campo de exterminio Auschwitz-Birkenau. Hay muy pocas fotos, hay fotos casi todas que se han hecho a posteriori, pero estas fotos que se recogen en el álbum de Auschwitz, que fue además encontrada por casualidad, son de las pocas fotos que existen, además del proceso de selección que tantos supervivientes también nos cuentan, ¿no? De la selección, de cómo se decidía quién iba a sobrevivir y quién iba a ser exterminado o asesinado, nada más llegar al campo. Son 5 minutos y después seguimos con la programación, con lo que presentaremos el proyecto en sí, que lo hará Siva Freidkes. Siva es la directora del área del Holocausto de la Comunidad Judía de Madrid. En este sentido, es ella quien año tras año organiza los actos de conmemoración y todas las actividades escolares con los municipios de la Comunidad de Madrid. Ella también es responsable de organizar los actos en memoria a las víctimas del Holocausto, que se organiza cada año en la Asamblea de Madrid, el 27 de enero, y a nivel del Ayuntamiento de Madrid en el Parque Juan Carlos, en torno a Yom HaShoah, que es en una fecha casi siempre en abril. ¿Sí? Auschwitz-Birkenau fue el centro de exterminio más grande que crearon los nazis. Se ha convertido en el símbolo del Holocausto y del mal premeditado y extremo de nuestra época. El álbum que aquí presentamos es conocido como el álbum de Auschwitz y es la única evidencia visual que se conservó del proceso de asesinato masivo llevado a cabo en ese campo. El álbum es único y no se conoce ningún otro similar en todo el mundo. El mismo documenta en fotografías desde todos los ángulos y direcciones la llegada a Auschwitz, la selección de aquellos destinados a una muerte inmediata y de los pocos enviados a trabajos forzados, la confiscación de sus bienes y la preparación de la liquidación física de un transporte de judíos. Este transporte de judíos húngaros de la zona de Carpato-Rutenia llegó a la rampa del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en mayo de 1944. En las fotos observamos los hombres, mujeres y niños saliendo del hacinado tren, traumatizados y atemorizados después del horroroso viaje. Ninguno tenía la menor idea de haber sido traído a una fábrica de muerte y de que solo unos pocos iban a sobrevivir. Elie Wiesel, el sobreviviente laureado en 1986 con el Premio Nobel de la Paz, describió su llegada como adolescente a Auschwitz. A cada metro, aproximadamente, un hombre de la SS nos apuntaba con su arma. Seguimos de la mano a la multitud. Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. 8 palabras pronunciadas con indiferencia, sin emoción. 8 simples palabras. Por una centésima de segundo, eché un fugaz vistazo a mi madre y hermana moviéndose hacia la derecha. Las vi desaparecer en la distancia mientras seguía caminando con mi padre y los otros hombres. No sabía que en ese lugar, en ese momento, me estaba despidiendo de mi madre y de mi hermana para siempre. El proceso de selección ejecutado por médicos y guardianes de la SS se realizaba a las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, mientras un tren tras otro descargaba su cargamento humano. La mayoría de los judíos era enviada a la muerte. El lugar para desnudarse en las cámaras de gas no era suficiente para las masas de judíos húngaros que arribaban a diario a Auschwitz en el verano de 1944.
Por lo tanto, debían aguardar hasta que las salas estuvieran en condiciones de absorberlos. El lugar de espera más común era la arboleda cercana al crematorio, que muy pronto convertiría sus cuerpos en cenizas. Se les ordenaba permanecer sentados entre los árboles y esperar por más instrucciones. Esos eran sus últimos momentos de tranquilidad antes de ser llevados a las cámaras de gas y asesinados. Se ha dicho que nunca habrá alguien tan inocente como las víctimas en el umbral de las cámaras de gas. La SS mantenía a las víctimas en la más completa ignorancia sobre cuál iba a ser su destino. Se les decía que antes de ingresar al campo debían lavarse y desinfectarse. Muy pronto iban a descubrir que las supuestas salas de baños eran en realidad cámaras de gas herméticamente cerradas. Una minoría de los judíos era elegida para realizar trabajos forzados. Sus posesiones personales eran confiscadas, sus cabellos rapados y un número de registro tatuado en su brazo izquierdo. Así lo rememora Primo Levi. Por primera vez tomamos conciencia de que nuestro lenguaje no poseía las palabras para expresar esa ofensa, la demolición de un hombre. Es imposible caer más bajo que esto. Nada nos pertenece. Nos han quitado nuestras ropas, nuestros zapatos e incluso el cabello. Si hablamos, no nos escucharán. Y si escuchan, no nos entenderán. Incluso nos dejarán sin nuestros nombres, y si quisiéramos conservarlos, deberemos encontrar la fortaleza para hacerlo. Es en esta forma que uno puede comprender el doble sentido del término campo de concentración. La tarea de clasificar las posesiones que los judíos traían a Auschwitz estaba a cargo de prisioneros judíos forzados a recoger los bultos y seleccionar el contenido que luego era enviado a Alemania. Al término de la tarea de selección, la mayoría de los antiguos propietarios ya estaba muerta. No ha quedado ningún recuerdo en las anotaciones del campo de los hombres, mujeres y niños considerados carentes de valor a su arribo. Este álbum es el único testigo de la suerte que corrieron. El álbum de Auschwitz fue descubierto después de la guerra por Lili Jacob, una superviviente del transporte que aquí se retrata. Lili lo encomendó a Yad Vashem, sabiendo que su trágico contenido será salvaguardado para la posteridad y compartido con las generaciones por venir. Bueno, muchas gracias a todos. Esto que hemos visto es un ejemplo de un recurso y un poco la intención del curso y de este proyecto es poder daros a todos recursos de este tipo y acercaros estos recursos para de alguna manera poder aprender a usarlos para poder transmitir lo que es el Holocausto a los alumnos, ¿no? Junto con este recurso, lo que nosotros queremos hacer es traer el personal de Yad Vashem que se pueda acercar a vosotros aquí en este contexto y poner a vuestra disposición, ¿no? Esta riqueza, estos recursos que se han elaborado y que se han destinado justamente para esto, para poder transmitir el Holocausto. Lo que les voy a presentar es un poco de qué se trata el proyecto que estamos llevando a cabo. Un momentito. Y antes que nada quisiera agradecer en nombre de la comunidad judía a todos por estar aquí presentes y agradecer a la Dirección de Educación por haber aprobado esta idea, ¿no? Y este proyecto, que lo podamos llevar a cabo. Bueno, este proyecto, como dijo antes el subdirector, es un proyecto que
que está liderado por la Comunidad Judía de Madrid y por Centro Sefarad de Israel. Nosotros trajimos la idea a la Consejería de Educación, que la acogió, y contamos con el apoyo de la Fundación Violeta Friedman. No sé si la conocéis, la Fundación Violeta Friedman trabaja en contra del negacionismo del Holocausto, y por el centro de la Escuela Internacional de Educación del Holocausto de Yad Vashem en Israel. De alguna manera, este proyecto viene a darse ahora gracias, por un lado, a la LOMCE, al marco que nos da la LOMCE, y por otro lado es el resultado de esfuerzos de muchos años que se vienen haciendo ya, tanto en España como en la Comunidad de Madrid. Esfuerzos que se han hecho de alguna manera un poco aislados uno del otro, ¿no? Y este proyecto, tener el techo y tener el marco de la Consejería de Educación, nos va a dar la posibilidad de articularlos y de ganar todos. Venimos haciendo, desde el año 2000, venimos haciendo el acto de memoria del Holocausto en la Asamblea de Madrid, incluso antes de que se promulgara el 27 de enero como fecha de recuerdo, con lo cual la Asamblea de Madrid y la Comunidad de Madrid es realmente pionera en la recordación del Holocausto aquí en España. Junto con ello, a lo largo de los años y a partir del 2005 se hace un acto de Estado, se hacen actos en diferentes ayuntamientos, se hacen cursos de formación para profesores que viajan a Yad Vashem, que los organiza el Centro Sefarad de Israel. Hay iniciativas como lo que hace Raúl en su CETIF, o como un club de lectura de Holocausto que se hace en las bibliotecas de Madrid. Entonces, la idea un poco es venir y articular todo esto y darle a esto un techo que venga a brindarse y a dar soporte a lo que sería la tarea educativa de la Shoah. El curso está dirigido a todos los institutos de la Comunidad de Madrid. El proyecto en realidad está dirigido a todos los institutos de la Comunidad de Madrid. Es un proyecto piloto que empezaríamos este año, y que la idea es que el proyecto se vaya ampliando, se amplíe tanto en su alcance no solo para cuarto de la ESO, sino también que se pueda dar un curso para primero de bachillerato, se amplía a otras asignaturas, no solo a la asignatura de historia, sino para que dé soporte también a otras asignaturas, a proyectos interdepartamentales, y también que pueda ampliarse a otros holocaustos, que se puedan hablar de otros genocidios también en el curso, que se pueda hablar del genocidio gitano, que se pueda hablar del genocidio bueno, pues de otros genocidios, ¿no? De otros casos que se han dado. Los objetivos, como los dijo ya el subdirector, son apoyar la enseñanza de la Shoah, es introducir el 27 de enero como una fecha de conmemoración en el calendario escolar. Esto para nosotros es muy importante, es poder aprovechar el 27 de enero, los actos de recuerdo, las actividades de recuerdo, como una oportunidad educativa, y poder introducir esta fecha en el calendario escolar. Ese es uno de los objetivos que tenemos con este proyecto. Ahora más adelante vamos a detallar cómo. Y el tercer objetivo, que también lo mencionó ya el subdirector, es que la Comunidad de Madrid pase a formar parte de las regiones que se suman al compromiso de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Bueno, el proyecto cuenta con 3 fases. La primera fase es la que estamos haciendo hoy aquí, que es presentaros a vosotros el proyecto, con la intención un poco que podáis aclarar dudas si tenéis dudas, que podáis acercaros al proyecto, que podamos tener una relación más directa. La segunda fase sería el curso de formación al profesorado. El curso de formación se va a dictar a fin de octubre y principio de noviembre. Son 10 horas de formación en 3 jornadas, ahora detallamos un poco más. Y la tercera fase es la implementación en el aula, ¿vale? Cómo se van a transmitir los contenidos en el aula, y lo que tiene que ver con las actividades de conmemoración. El curso de formación, como decíamos, es un curso que se va a dar en 3 jornadas, 10 horas,
Y el objetivo básico es crear un espacio de reflexión y de aprendizaje sobre la enseñanza de la Shoah, transmitir a los profesores, al profesorado, conceptos, poder otorgarle materiales y poder darles recursos didácticos que les permitan su labor. Y junto con ello acompañarlos en todo el proceso. O sea, el profesor que entra dentro de este curso va a tener nuestro apoyo, el apoyo de la comunidad judía, el apoyo de Centro Sefarad, todo el apoyo que nosotros podamos dar en recursos. Cuando hablamos de recursos nos referimos a la posibilidad de tener testimonios, visitas en el aula, exposiciones, acceso a documentos, ¿no? O sea, todo lo que necesiten de recursos y de acompañamiento para poder realizar la labor. Junto con ello, en el curso, los profesores van a recibir una serie de materiales que se los van a poder llevar al centro. El curso va a tener, por una parte, vamos a tener charlas. Las charlas, las temáticas van a tener que ver con cómo enseñar el Holocausto. Vamos a tener una charla de historia del antisemitismo, del estudio del Holocausto como hecho histórico. Tendremos propuestas educativas y talleres prácticos, cómo trabajar con testimonios, cómo trabajar con diarios, cómo trabajar con lo que tiene que ver la Shoah y los derechos de los niños, por ejemplo. Hablaremos de casos de éxito en la Comunidad de Madrid. Casos de éxito me refiero a experiencias, nos referimos a experiencias que se han realizado en la Comunidad de Madrid y que han sido exitosas, han tenido y se pueden replicar en otros institutos, materiales que ya se han hecho aquí. Y por otro lado, presentaros las diferentes posibilidades de, recursos y materiales que dijimos. Vamos a dar la posibilidad de llevarse una lista, por lo menos una lista de recursos y materiales accesibles. Y por último, vamos a dedicar una parte también a los actos de memoria. ¿Qué es un acto de memoria? ¿Cómo se hace un acto de memoria? ¿Qué puede hacer un colegio? ¿Cómo puede participar en un acto público o un acto oficial que ya se realiza? Al finalizar el curso, al finalizar, digamos, esta parte del proyecto, cada profesor deberá presentar un informe que contenga una memoria de las actividades que ha hecho, más que un informe, ¿no? Una memoria de actividades, qué fue lo que se hizo, fotos, ¿no? Imágenes. La intención un poco de este informe es poder ir acumulando experiencia, ¿no? Acumulando, compartiendo, entregando las experiencias que hacemos a los demás. Bueno, y la tercera fase tiene que ver con la implementación en el aula. La implementación en el aula va a tener dos fases también, a su vez. Una es el trabajo en el aula. El trabajo en el aula es el trabajo que hará el profesor en el aula y para el que dijimos que tendrá todo nuestro apoyo y podrá contar, según lo que decida que quiere hacer, va a poder contar con todo el apoyo que podamos darle. La intención un poco del proyecto es que este trabajo en el aula se haga antes del 27 de enero, de manera que la conmemoración o el acto de conmemoración o la actividad sea un resultado de este trabajo en el aula. No es algo obligatorio, es algo recomendable, ¿no? Ya cada profesor verá dónde puede introducir el material en el año, ¿no? Según su programación. Pero un poco la recomendación es esta, ¿no? Porque de esta manera el acto se convierte en un resultado didáctico, ¿no? En una oportunidad didáctica, y esa es un poco la intención de los actos. Por un lado, poder empezar a conmemorar el 27 de enero en las escuelas, en los colegios, en los institutos. Por otro lado, darle un alcance o permitir a los alumnos que cursan este material trasladar sus conocimientos o trasladar su experiencia a los demás alumnos en el colegio, ¿no? En el instituto. Y pues, esa es la importancia que nosotros le damos al acto del 27. Cuando hablamos de acto, y esto lo queremos ampliar un poco en el curso que demos, hay diferentes posibilidades de actos de memoria y de actos de conmemoración.
Aquí en Madrid tenemos actos oficiales en los cuales pueden participar colegios, han participado colegios, se realizan actos, está el acto de Estado, está el acto que se hace en la Asamblea de Madrid, Getafe hace un acto, Alcobendas hace un acto, hay diferentes ayuntamientos que hacen actos, Alcorcón, Majadahonda, son diferentes ayuntamientos que han optado poco a poco por hacer un acto oficial en el cual se invita por lo menos a un colegio a participar. Los actos oficiales, no sé si alguno ha tenido alguna oportunidad de estar, generalmente son actos que se componen de, hay un encendido de velas, hay alguna pieza musical, hay un discurso o la intervención de un superviviente si tenemos digamos el lujo o el honor de contar con él. Se puede hacer una visita a un lugar de memoria. En Madrid tenemos varios lugares de memoria. En el Parque Juan Carlos I hay un monumento a las víctimas del Holocausto. No sé cuán conocido es, pero está allí desde hace casi 8 años. Es un lugar que se puede visitar con alumnos. En Alcorcón hay un parque en honor a Violeta Friedman. Hay una calle en honor a Ángel Sanz Briz. Son visitas que se pueden hacer y son figuras que se pueden rescatar también para el trabajo que se haga en el aula. Por supuesto se pueden hacer actividades culturales, que son actos, ¿no? Lecturas, películas, cineforos, debates, se pueden hacer proyectos comunales, o lo que, bueno, no sé si aquí se llamarían proyectos comunales, pero vendrían a ser marchas o proyectos que tengan un alcance mayor en la comunidad, ¿no? Que se puede hacer una marcha, se puede hacer un acto público, se puede hacer una exposición abierta a la comunidad. Por supuesto, se puede hacer el resultado de lo que se trabaje con los alumnos, transformarlo en una exposición. Y por último, se pueden hacer también encuentros y testimonios, que eso siempre es algo que deja una marca, ¿no? Poder traer el testimonio de una persona, que es lo que vamos a tener ahora aquí, que le cuente a los estudiantes, que les cuente su experiencia, que los estudiantes le puedan hablar y puedan hacerle preguntas, es algo que indudablemente deja una marca casi indeleble, podríamos decir. También se pueden hacer encuentros, no tienen que ser con un testimonio de un superviviente, también hay personas que estudian más a fondo la Shoah, hay personas de la comunidad judía, por ejemplo, que pueden venir y encontrarse, porque de todas maneras el encuentro con una persona de la comunidad judía también tiene un impacto, ¿no? Es conocer a alguien que seguramente no se va a cruzar uno nunca más en la vida, ¿no? Entonces son cosas ese tipo de cosas son las cosas que nosotros queremos a través de este proyecto hacerles llegar a los institutos, que sepan que pueden contar con ello y que cuentan con nosotros para poder hacer la tarea de enseñar en Holocausto, ¿no? Y esa es la intención última de este proyecto, ¿no? Poder realmente facilitar la tarea y que la Shoah sea, como dice la LOMCE o como creemos todos, sea realmente un tema importante de estudio, ¿no? De estudio en el instituto, una materia importante. Y, o sea, aparte de esto, todas las preguntas que tengan tienen nuestros datos. Lo que nosotros queremos es abrir un diálogo con vosotros, con todos los que estén interesados. Están en el material, tenéis nuestro email, tenéis nuestros datos, para que nos podáis escribir las preguntas que tenéis, lo que tenga que ver con la participación de profesores de vuestros centros en el curso de formación. Entonces, para todo ello estamos a vuestra disposición. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pasar, a pasar una lista para que nos podáis dejar vuestros datos, los que queráis, y que nosotros podamos tener relación directa con vosotros y haceros llegar material. Bueno, y os dejo ahora con Isaac. La inscripción al curso se abre mañana a través de la página del CRIF, al curso de profesores, y está abierta ¿hasta qué día? Más o menos 5 días antes del curso, comienza es el 25 de octubre, yo calculo que hasta el 20 de octubre estará abierta la inscripción. El curso está abierto en esta etapa a 50 centros, es lo que esperamos. Tenemos para 75 profesores, pero la intención es recibir 50 centros este año, el año que viene más. No sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacer ahora o si no ya por email.
Sí, a través nuestro. Claro que sí, claro que sí. Sí. Y con la autorización de Yad Vashem, pero tenemos la autorización, contamos con su autorización. Mañana se abre la inscripción, creo que se abre por la mañana. Esto va por orden de inscripción, será un sorteo. Yo prefiero que aquí nos den la información. Ven para acá, Felisa, si puedes. Por aquí, por aquí. Sí, se celebra. ¿Quieres aquí en el micrófono directamente? Yo creo que Sí, así nos queda ya grabado. se abre el 28 de septiembre a las 8 de la mañana y se cierra el 17 de octubre pues, a las 8 de la tarde. Y el curso tendrá lugar el 25 de octubre, el 27 de octubre y el 2 de noviembre. Por orden de recepción. Ah, sí. Hay una exposición, una macroexposición que está programada para abrirse en enero en el canal de Isabel II. Es una macroexposición que se llama Auschwitz y la idea es que podamos lo que pasa es que no está confirmada todavía la fecha de apertura, pero nosotros estamos en conversaciones con ellos para poder buscar la manera de facilitar el acceso de los institutos que quieran ir o de los colegios que quieran ir, también en cuanto al precio de la entrada y en cuanto a facilidades de llegada allí. En el curso va a venir una persona, de todas maneras, de la exposición a contar sobre ese evento. Sí. Sí. Bueno, va a acompañarnos ahora Isaac. Jessica ya lo presentará cuando esté aquí. ¿Me puedo llevar después de eso? Claro que sí. Sí. Se lo autografiamos. Bueno, bienvenido, Isaac, don Isaac Borojovich. Es un gran honor de tenerle aquí esta tarde. ¿Me oye bien? ¿Me oye? Sí, perfectamente. Es un gran honor. Usted es de Uruguay, de origen polaco. Nada más unas palabras que tiene que entender que aquí en España, no sé si por fortuna o tristemente o ya no tenemos prácticamente ninguno superviviente del Holocausto aquí. Tenemos muy pocas posibilidades de escuchar a un superviviente en el Holocausto y a veces cuando alguno viene de viaje son de países que no, o son personas que no hablan español y hay que traducirles y es muy difícil la transmisión del Holocausto. Por eso es una gran suerte de que usted haya viajado hasta España. Usted viene también a presentar un documental y sobre su vida. Ha estado en Barcelona la semana pasada, ahora esta semana está aquí. Más suerte para mí. No, más suerte para nosotros. Esta semana está aquí en Madrid, hoy con nosotros en esta jornada de presentación de proyecto con profesores. Mañana va a estar en un instituto de Madrid, en el Instituto de Europa. Por la tarde irá a una universidad y después ya el jueves presentará su documental por la tarde en el Círculo de Bellas Artes a las 5, para quien quiera. Invitados, ¿eh? Sí, están todos invitados. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta de inicio. Usted hoy vive en Uruguay, tiene 4 hijos, 5 nietos. Una gran señora. Y una esposa, maravillosa esposa, que también viaja con usted, que también es suerte, es mucha suerte. ¿Usted le contó a su familia, sus hijos siempre sabían de lo que le ocurrió? ¿O cuándo empezó usted a hablar
de lo que le ocurrió durante el Holocausto. Hubo unos años de silencio. Desgraciadamente, Uruguay y el mundo no se interesó de los sobrevivientes. Recién hace 10, 15 años, el mundo empezó a recordar los sobrevivientes lo que pasó. Y tú preguntaste a la familia y al llegar a los amigos, ten que decir la verdad, muy pocos han preguntado qué pasó a Isaac, cómo viviste, cómo pasaste, qué pasó. Desgraciadamente, cuando pasamos la película en Punta del Este, y una amiga nuestra, 60 y pico, y pero Isaquito, si yo nunca supe eso. No supiste porque nunca preguntaste. A nadie le interesó el Holocausto ni los sobrevivientes. Recién ahora empezaron a interesarse. Gracias. Usted empezó a contar, hizo también un viaje, volvió a los lugares, volvió a su pueblo en donde nació y recuperó los recuerdos de su infancia. Volví 2 veces a mi pueblo y cada vez más triste volví. La primera vez cuando volví a mi pueblo tenía una filmadora y fui a filmar. Y justo la casa donde yo vivía, de repente sale un borracho, dice, ¿con qué derecho estás filmando acá? Y yo hablo ruso, porque ahora pertenece a Bielorrusia. Yo digo, al revés, ¿con qué derecho estás viviendo tú en mi casa? Y vi que estaba borracho, que estaba para pegarme, para algo. Nos escapamos, era un domingo, porque generalmente estaban muchos borrachos en la casa. Que sí que mal recuerdo, de Polonia, horrible. Cuéntenos pues qué recuerdos tiene usted de su infancia y cómo empezó el Holocausto. O sea, cómo empezó para su familia la discriminación. ¿Cómo empecé la historia? Sí. Bueno, ante todo quiero decirle a ustedes Shalom, es en el idioma hebreo, es paz para Israel, España y todo el mundo. Y para mí es un honor poder estar en España, y tanta historia tiene con el pueblo judío. Y más los educadores, ustedes que están en manos de ustedes, en la boca de ustedes, poder transmitir la verdad de una persona que sufrió y vio sufrir a muchos. Yo nací en un pueblito chico de Polonia, de más o menos 1000 personas, todos felices, había de todo allá, tranquilidad, escuelas, todo. Primero venían los soviéticos en el año 39, ya vino el lío, ya no cambió bastante, pero lo peor vino el año 41, que vinieron los nazis. Nos juntaron todos en un gueto. ¿Saben lo que es un gueto? Y allá, en la casa nuestra, metieron 4 o 5 familias. Pero mi padre, nosotros, la familia nuestra, mis padres, una hermanita con 6 años menor, y entre tíos, primos, abuelos, más o menos alrededor de 30, 40 personas. Pero mi padre, cuando vinieron los alemanes, quedó con plafón bajo, asustado, y yo tenía 14 años, 13, 14, y me di cuenta, si yo no mantengo la familia y hago todo lo posible para traer pan a la familia, se van a morir.
Entonces, yo salía del gueto, trabajé en una cantina de la Wehrmacht de los alemanes y las obras comía yo, me llevaba a casa. Pero también trabajé con la SS. Yo descubrí cómo se lustra unas botas sin pomada, sin nada. Imagino que nadie sabe. Con el cepillo de la madera se refrega el cuero. Después que esté caliente se pasa una franela y brilla. Entonces había alemanas en cola para poder hacerla. Ahora le voy a decir por qué pasó eso. Trabajando allá, un primo segundo me dijo, si por algunas cosas escuchás algo, contame todo. Tenía conexión con los partisanos. Partisanos son guerrilleros, judíos, polacos, rusos, que estaban en el bosque. Y yo escuché que van a ir al bosque a buscarlos con túnicas blancas porque era invierno. Cuando llegaron allá, los degollaron a todos. Después vinieron las preguntas y un alemán tenía un cigarrillo al lado de mis ojos diciéndome, si no decís la verdad, te quemo los ojos. Yo, un niño de 14 años, pensé, si abro la boca, me matan. Si me callo, hay probabilidades. Y cuando me acercó bien cerca del ojo, me moví y me quemó todo atrás. No pasó más nada. Pero trabajando allá mismo, en mitad del día, nos dijeron para volver de vuelta al gueto. Y a mí no me gustó porque no van a dar caramelos en mitad del día. Le dije a mi compañero que estamos juntos, nos vamos a esconder en el sótano de los donde pusimos la leña. Al día siguiente volvimos diciendo que nos mandaron a trabajar. Cuando volvimos al gueto, 19 niños de mi edad se los llevaron para matar. Me iluminó Dios, y uno, a veces el ser humano, cuando está en peligro, es capaz de hacer cosas que normalmente no se puede hacer. Allá, en ese gueto, estuve trabajando, después nos juntaron a otro gueto, más grande de todos los pueblos. Y yo quedé trabajando en el gueto porque como trabajé para los alemanes me dejaron. Pero un día sentí que no va a ir muy bien si me quedo, me escapé. Era de noche, pasé por una casa de un amigo cristiano que teníamos junto un kayak para allá en Laguna y todo, y le pedí, me quiero esconder de noche porque tengo que caminar 30 kilómetros al otro gueto y tengo miedo por el bosque. Salió rápido el padre y dice, si no te vas, aviso a la policía. Se dan cuenta cómo el pueblo polaco, la mayoría, no ayudó nada. Mejor dicho, no Polonia, el mundo, nadie sabían de lo que ha pasado. Unos sabían más, otros sabían menos, pero nadie se preocupó. Bueno, tuve que ir caminando de noche hasta el gueto. Al otro gueto llegamos, después de un tiempo, se nos llevaron a otro lado. Parte iba a ir a Vilnius y parte a Kovno. Los que querían ir a Vilnius tenían que pagar moneda de oro
X cantidad, los otros no. Y nosotros nos dimos cuenta que Cobnos no nos gustaba. Pero la moneda de oro que nos alcanzó para pagar era para mi tío y mi familia, mi hermanita, mis padres. El resto de la familia que le dije de 30, 40 personas buenas, no alcanzó el oro. Nosotros llegamos a Vilnius, pero los que iban a ir a Kovnos llegaron cerca de Vilnius, un lugar que se llama Panar. Y cuando bajaban los vagones, los esperaban los alemanes con ametralletas y los mataron a todos. Muchos miles. Bueno, yo me quedé en el gueto de Vilnius. Vino una orden del gueto de Vilnius para llevarnos. Bueno, nos separaron a mi hermanita y mi tía por un lado y yo con mis padres a Estonia. Allá estaba en Vaivara, en Fificomni y otros lados. En principio trabajé en los pantanos, que mi trabajo era subir con una cuerdita en el árbol, atar una cuerda, porque cuando usted se saca los árboles, muchas veces no caen donde uno quiere, y con la cuerda se indicó. Después me enfermé de tifoidea. Tuve varios días, 3, 4 días inconsciente, decía mi mamá. Y empecé a trabajar en cantinas, en otro lado. Pero un día, cuando estábamos todos parados en la plaza del campo, veo que aparecieron muchos militares SS diferentes los que estaban cuidando a nosotros. Y no me gustó. Y vi que estaban sacando niños. Me acerco a mi padre y digo, papá, me voy a escapar. Dice, ¿cómo escapar? Te matan enseguida con todo. La probabilidad de poder escaparse era 1 entre 1000. Me acerqué a lo de mi madre, le dije lo mismo, dice, bueno, haz lo que tu corazón te dicta. Y yo a los 4, alemán caminaba, yo caminaba. Y yo ya miré, había un pozo negro, ustedes saben lo que es un pozo negro. Me metí adentro, me quedé 4, 5, 6, cuando no escuché barullo, estaba tranquilo, subí y mis padres me dijeron, a todos los niños de tu edad se los llevaron. Dios me iluminó, yo le ayudé un poquito a Dios y gracias a esto quedé vivo. Segunda vez. Allá seguí trabajando, siempre buscando donde se puede comer un poco, donde se puede pellizcar algo, cortando leña y con 2 viejitos más. Y había que romper un tronco. Y si el tronco usted no mete el hacha en la veta, puede romper 20 veces, no se rompe. Yo saqué del brazo del viejito que no pudo romper. Ahora voy a decir por qué les cuento eso. Rompí enseguida. Había un alemán, un sargento de la SS, se sonrió. Después un día robé en la cantina unas papas y cociné afuera. Me encontró el alemán y dijo, te perdono la vida, pues sos buen trabajador. Pero me pusieron en la entrada del campo con 2 pesas en la mano
ni sentado ni parado. Y hasta había un tipo al lado para cuidando que lloraba. Cuando vinieron mis padres, vieron eso, se quería morir. Después, a la noche me dejaron volver. Después de un tiempo, trabajando en muchos lados, no quiero estirar demasiado, vino una orden de llevarnos a Tallinn. Yo caminaba, después de estar enfermo, la mitad de la gente se murieron caminando. Llegamos a Érida y allá fue la alegría, pues justo encontramos a mi hermanita y mi tío. Me tocó dormir a todos la intemperie, con 23, 25 o más bajo cero. De los pocos que no se congelaron fui yo, porque cuando era niño leí una libretita que los esquimales hacen un pozo en la nieve y se tapan con la nieve, entonces el frío no llega y el viento tampoco. Lo hice eso y de los pocos que no se congelaron. A la mañana siguiente teníamos que irnos, mamá con mi hermana, mi tío. Vino un nazi y sacó de los brazos de mi mamá a mi hermanita y no dejó llevarnos con nosotros. Después nos enteramos que en Auschwitz la mataron. Nosotros nos llegaron hasta Tallinn. Allá nos embarcaron en 3 barcos. 2 barcos se hundieron los rusos porque pensaron que eran alemanes que se escapaban. Y nos llegó a un campo muy, muy grande que se llamaba Stutthof, cerca de Danzig. Allá nos sacaron toda la ropa y nos dieron ropa de otros. Yo tenía unas botitas viejas y recibí unos zapatos novitos. ¿Y cuál era mi problema? En esas botitas, en los tacos, mamá puso moneda de oro y tuve que buscar a la persona que tiene la botita. Lo encontré, pero si a esa persona le iba a hacer un cambio, pensé que me iba a pedir un pedazo de pan. Hice al revés, dije, yo tengo zapatos nuevos, vos tenés botitas viejas, si me das un pedazo de pan, yo te cambio. Y así discutí media hora, después aflojé y cambiamos sin dar nadie a nada. Y bueno, y esto, después de un tiempo, después les voy a contar qué pasó con las monedas de oro. Dieron orden de llevarnos. Allá nos separaron. Mi madre la llevaron a Hamburgo, una fábrica de municiones, y a mi padre y yo nos llevaron 6 días en vagones, sin agua, sin pan, sin nada. La mitad de la gente se murieron y yo buscaba porque no había aire en el vagón, estaba todo cerrado. Y la mente humana, como ya le dije, cuando está en dificultades, son capaces de hacer cualquier cosa. Y busqué un agujerito, que siempre hay algo roto en el vagón. Y me acerqué y pude respirar y gracias a Dios pude llegar a Dortmund. Dortmund queda cerca de la frontera suiza. Allá estaba trabajando con mi padre. Muy difícil el trabajo, todos los días de todo. Estoy concentrando un poquito. Pero llegó en diciembre del 44, mi padre salió a trabajar y no lo vi más.
Cuando me enteré lo que pasó a mi padre, hace 15, 20 años, mi prima que vive en Israel, en Tel Aviv, dice, Isaquito, llama a tal persona que sabe de tu padre. Llamé a esa persona, me contó lo siguiente, que 2 hermanos de él, mi padre y 1.740 personas, los mataron el 16 de diciembre del 44. Y los alemanes tenían apuntados los nombres, dónde vivían, la edad que tenían, todo registrado. Bueno, yo después, estamos en diciembre del 44, yo vi que no voy a poder estar mucho tiempo por el trabajo. Digo, me voy a tener que hacerme el enfermo, y me lo hice, y me dejaron estar en el bloque de los enfermos. Allá después vino una orden de llevarnos a Bergen-Belsen. Cuando llegué a Bergen-Belsen fue lugar de la desgracia humana. La gente no vivía, nos acostamos de noche 20, 30, 50 personas, la mitad nos ataron. Y yo inventé algo por la necesidad que uno tuvo, y el nombre del documental está lo que me salvó la vida en Bergen-Belsen, que fue una cacerola. En polaco se llama menaska. Esa cacerola la tenía con una cadena para que no me la roben. Y había mucha gente que no querían levantarse o no podían levantarse. Yo iba a buscar lo que les tocaba y por ir a buscar, a traerla, me daban una parte a mí. Y allá nos juntamos 4 o 5 muchachos de la misma edad, de noche nos atamos por cualquier cosa, se le tocan a uno, se levantan los otros. 6 días antes de la liberación, el 9 de abril de 1945, me dice mi amigo que sobrevivió conmigo junto, que el número instituto mío era 73074 y él tenía un número menos. Dice, Isaquito, vienen mujeres de Vilnius. Me paro al lado del portón y veo que viene mamá. Mamá no me reconoció, estaba flaco todo, yo la reconocí. Preguntó por mi padre, le dije que no sé nada. Bueno, se la llevaron. El 15 de abril nos levantamos y vemos que no hay alemanes, no hay nadie. Entonces fui a buscar a mi madre. Bergen-Belsen era un campo muy, muy grande. Había 90.000 personas. De esas 90.000, 50.000 se murieron. Después de la liberación, se murieron 20 o más miles de personas. Pues todo el mundo estaba enfermo. En vez de cuidarnos a nosotros, nos dieron comida y la comida nos hizo mal. Los pocos que quedaron. Y yo, buscando 3 días a mi madre, no la encontré. Al tercer día mi madre me encontró en la calle y yo le dije, menos mal que te vi, antes de morir te quería ver. Un médico holandés me revisó y dijo, ese joven clínicamente tenía que haber estado muerto.
tenía mucha voluntad para vivir y sobrevivió. Después nos liberaron, querían separar hombres aparte y mujeres aparte. Se puede imaginar que yo no me quería separar de mi madre. Mi mamá se me vistió de mujer con un jopito arriba, todo lindo, y fui a vivir con mi madre y me sacrifiqué. La verdad es que pasé bien junto con ellos. Y todo esto le estoy pidiendo, ustedes como son educadores, tratan de transmitir de una persona que vivió y va a vivir, que nunca más pasa eso. La gente piensa que eso pasó al pueblo judío. Eso puede pasar a cualquiera. Mañana viene un dictador, invade España, puede hacer España lo mismo. Hay que tratar de evitar que pase más. Está en manos de ustedes, educadores. Para mí es un placer poder a todos ustedes. No se olviden de transmitir la verdad a todo el mundo. Muchas gracias. Me dieron media hora. No me dejaron hablar lo que quieran. Si a mí me dejan hablar, se duermen. Si no, normalmente en los colegios, por ejemplo, mañana en el instituto habrá suficiente tiempo para dar un testimonio completo. Tampoco ustedes saben, como educadores, que si uno habla demasiado no sirve tampoco. La gente se aburre, no entra la gente en la mente. Hay que hablar lo justo para que la gente entienda. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, sobre todo que a tus 80 y... No he hecho los cálculos. Bueno, también me he enterado. Ha nacido en 1927. Me olvidé. Sí. Nací en 1927, pero yo festejo 2 veces mi cumpleaños. La fecha que nací y el 15 de abril nací de vuelta cuando me liberaron. Entonces festejamos 2 veces con mi amigo que vive en Buenos Aires, que lo veía muy seguido. 89 años, que se mantenga así en salud y que pueda contar durante muchos años su testimonio. Muchas gracias. Vamos a dar, si están de acuerdo, unos minutos a los participantes, a los profesores, si quieren hacer alguna pregunta. Lo que quieran, no cobro nada, no se asusten. Por favor. No sé si hay un micrófono o no hace falta. ¿No? Tú después me decís lo que yo pregunto. Si quiere acercarse aquí para hacer la pregunta. ¿De qué oído es? Sí, Tiene ahí agua, Isaac. Tiene ahí agua. Hola, Todágaba. ¿Qué pasó con las monedas? Tienes razón. Acérquese un poquito al micrófono. A ver. Bueno. Es que el micrófono no se acerca, no se puede. Estando en Dortmund, mucha hambre, estando solo, sin mi padre, digo, me voy a cambiar. Y había gente que trabajaban fuera del campo. Cambié las monedas de oro por 2 pedacitos de pan. Comí un pedazo y guardé el otro pedazo para el día siguiente. Cuando me levanté, se fumó. Era la costumbre siempre, uno robando al otro. La necesidad a veces obliga a la gente. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar, en el trayecto que les hicieron a ustedes en el tren durante tantos días, sin agua, sin comida suficiente, en el que usted tuvo que buscar una ranura para poder respirar y ahí se moría la gente, ¿realmente os ayudabais entre vosotros o algo? ¿O no os ayudabais? ¿O veías con impotencia como otros se caían? Sí, es lo único que tengo que decir. Pregunta por el trayecto, a ver, desde el trayecto del tren,
Sí. de las 6 días que pasó en el tren, cuando cuenta usted que la única manera de respirar era a través de una ranura. Era para mí sí, eso. Sí, que hubo mucha gente que murió durante Más ese de la trayecto, mitad. sí. ¿Había gente que se ayudaba mutuamente o ya era imposible? O Mira, ¿cómo? allá en esa época nadie le importaba a nadie. Cada uno trataba de sobrevivir. ¿De qué manera? La que podía. La gente, como yo decía, cuando viene peligro, hay gente, se aplastan y no existen más, y otros se agrandan. Yo me decía siempre, toda la vida, yo voy a sobrevivir, yo tengo que vivir. Y así fue, sobreviví. Suerte de Dios, ayudé un poco a Dios, la verdad, eso. Pero la mayoría se murieron allá dentro de los vagones. Buenas tardes, Isaac. Dígame, ¿perdonó y cómo hizo para perdonar? La pregunta, una gran pregunta. Si perdonó y cómo hizo para perdonar. Primero, usted, si sacan a una hermanita de 6 años de los brazos de su madre, ¿usted puede perdonar? No, yo nunca perdono. Castigar, juzgar a quien hizo las cosas mal. Si no es vive la patria, cada uno hace y ahí después tiene perdón. Castigar, nadie puede ser limpio de las cosas que han hecho. No perdono. Isaac, luego usted va a Uruguay. ¿Cómo se reconstruye la vida después de esa catástrofe? ¿Cómo reconstruyó usted su vida? ¿Cómo cuando llegó a Uruguay? Bueno, a Uruguay yo quería ir a Israel. Mi madre quería ir a Uruguay porque tenía 2 hermanos y había unas organizaciones internacionales que ayudaban a los sobrevivientes a conseguir papel, etc. Mi finada madre, que en paz descanse, se acordaba la dirección del hermano y mi tío hizo papeles para que nosotros vayamos allá. Pero tuve que traernos en primera en el barco, si no traían porque tenía que demostrar que era pudiente. Nos llevaron 6 meses a París, allá, después de los 6 meses a Uruguay. ¿Qué hice en Uruguay? Como todos los paisanos, trabajando, vendiendo puerta en puerta. De todo. Después compré un coche. Después tenía gente que trabajaron para mí. Después tenía un chofer porque no alcanzaba yo para poder cobrar toda la plata que podía cobrar porque no me daba el tiempo. Y el año 66 armé una empresa, electrodomésticos, y de a poquito esa empresa se agrandó, tenía 4 sucursales en el Shopping Cuna. Después, hace 15 años, cuando vi que ya no la pude dominar, gerente, subgerente, gerente financiero, todo, al final ya no era dueño, tenía que pedirle a ellos permiso para hacer las cosas. Mis hijos, que son profesionales, una ingeniera, otra química, otra arquitecta, otra cosa, no querían agarrar. Agarré y liquidé y disfruté. Él tenía 70 y pico años, disfruté la vida con mi familia. Y un país como Uruguay, la verdad, es un paraíso. Muy bien. Bueno, yo creo que con estas palabras concluimos la jornada de hoy.
Muchas gracias, Isaac, muchas gracias por venir, muchas gracias por venir también, Raquel. Usted viene acompañada también de su hija. Les deseamos una estancia muy agradable, muy bonita y con más experiencias la verdad, en España. Para mí es un sacrificio, pero a mí su sacrificio fue venir acá. No se imaginen de correr, yo vine recién de Barcelona y Sabadell, allá me tenían también corriendo, pero hay pocos sobrevivientes en el mundo, y más en estos lugares, y sobrevivientes que pueden hablar y saben hablar. Es una obligación moral, y más que me han dicho que acá en España no hay gente que pueda explicarle. Y para mí, la verdad, me gustó muchísimo, muchísimo cuando me dijo 50 educadores. Fenómeno, porque allá también voy muchas veces a los profesores. Hay una educación, se llama IPA, Instituto Profesores Artigas, también, pero no tanto como ustedes. Gracias.